Lamentablemente se conocieron nuevos casos de meningitis en distintas escuelas y de hecho, y lamentablemente, una nena de 11 años falleció a causa de esta enfermedad. Por eso nosotros queríamos hablar con un especialista, en este caso el doctor Carlos Renato Sengarle. Él es médico clínico, es internista, emergentólogo, auditor, bueno, muchísimos cargos tiene, y por eso, bueno, queríamos hablar con él para que nos cuente cómo se puede prevenir, qué se puede hacer ante estos casos de meningitis. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí en La Vuelta en FM Federal. Bueno, justamente charlábamos de esto, de los casos de meningitis en escuelas y lamentablemente el fallecimiento de una nena de 11 años. Bueno, en Rosario creo que fue eso, en Palme Granero, sí, exactamente. Bueno, contanos cómo podemos prevenir, qué es la meningitis, todo, digamos, primero estas preguntas de rigor y justamente para saber cómo desde acá podemos, para afrontarla y cómo podemos prevenirla. Exactamente, lo primero que tenemos que tener en mente... la gente, por ejemplo, tiene una apendicitis como una urgencia porque hace peritonitis y eso puede tornarse en una situación sin retorno. La meningitis tiene que meterse en la cabeza de la gente que es una urgencia. Nunca está de más tomar precauciones por demás. Había una serie que lo decía, el Superagente 86 decía eso. Y es absolutamente aplicable en medicina en estos casos. La meningitis no siempre es de un curso evolutivo maligno, pero cuando lo es, y especialmente cuando comienza uno no lo sabe hasta que no hace el diagnóstico de qué es lo que la está produciendo. Para un poquito hacer una revisión, ¿qué hablamos cuando decimos meningitis? Bueno, el cerebro está dentro de la caja craneal, la bóveda que es nuestro cerebro de hueso por dentro, pero no está aislado, digamos, del cráneo, sino a través de una membrana. Esa membrana se llama meninge, que adentro tienen un líquido que cumple muchísimas funciones y que esas membranas se inflaman, le llega la infección a través de la sangre, que puede ser tanto de bacterias, puede ser de virus, es lo más común, estas dos patologías, pero puede ser también por otras patologías, puede estar producida por hongos, por tumores, por vasculitis, tóxica, muchísimo más raro, y lo que más nos importa así en la difusión al público son los que son bacterianas y las que son virósicas. Las virósicas son muy frecuentes, pero tienen en general una evolución benigna y no hay que confundirla, hay que saberla, porque a veces el médico dice, bueno, es virósica, no se hagan problemas, no se necesita antibiótico que tomen nadie, no hay por qué cerrar la escuela. Entonces eso es importante que la gente conozca. Lo que le tenemos un gran miedo, por supuesto, es a las bacterianas. En el caso que sea viral, es decir, que no, digamos, que no haya justamente que ni cerrar la escuela, ni mucho menos, ¿también se produce una especie de inflamación en este caso? La inflamación se produce, los cuadros pueden ser parecidos. Digamos, ¿cómo es el cuadro clínico? Que fue la primera pregunta de ustedes. Bueno, el chico empieza con fiebre, empieza con un cuadro de irritable, cualquier cosa que uno le diga enseguida empieza a gritar, a llorar. Empieza a tener somnolencia, se queda dormido, no quiere mirar ni televisión, ni jugar a la compu, ni nada de eso, rechaza los alimentos. Que esto podría ser un cuadro febril común de un tipo gripal. Ya cuando empieza a agregar una cefalea muy intensa y cuando empieza a molestarle la luz, lo que los médicos llamamos fotofobia, ya se encienden las alarmas. Cuando ahí concurre a la consulta médica, el médico muchas veces en estos casos constata lo que se llama rigidez de nuca, no puede girar la cabeza del chico, no puede levantarla y bajarla con facilidad sin que se produzcan lo que se llaman signos de Kerning y de Brusinski, que es cómo responden las rodillas ante el estímulo de flexionar la cabeza. Y que plantea el médico. Plantea una medida que siempre nosotros decimos cuando hablamos con los estudiantes de medicina, es preferible hacer 1000 de más que una de menos. Con una aguja larga se introduce entre dos vértebras un procedimiento que no es tan doloroso. No es doloroso, no, pero ha salvado vidas porque uno
consigue de esa manera hacer el diagnóstico. Sí. El líquido que está bañando el cerebro se saca a través de una punción lumbar, o sea, a nivel de la cintura, un poquito más arriba es donde se hace, y se saca líquido. No. Entonces lo miran rápidamente al microscopio y si hay lo que se llama pleocitosis, que es el aumento de la cantidad de glóbulos blancos, sí, de células, ahí se hace el diagnóstico, o de presunción de bacteriana o presunción de virósica, sí, se le hace coloraciones especiales que van mostrando que, y después se hacen cultivos, para rápidamente diagnosticar qué tipo de meningitis es. Claro. Entonces ahí uno puede ver si es bacteriana o si es virósica. Virósica. ¿Y de qué manera lo podemos prevenir? Porque lógicamente los chicos tienen que ir al colegio, pero en caso de que haya y nosotros no sepamos, ¿de qué manera lo podemos prevenir? ¿Si con alguna vacuna, si con alguna limpieza en particular? Obviamente las vacunas es uno de los elementos clave a nivel mundial. Sí, sí. Hoy día que hay todo un movimiento que me recuerda en los movimientos hippies de los años 60, era el movimiento ecológico, los chicos no lo quieren vacunar. Sí. Esto es realmente una barbaridad, un retroceso que está demostrado científicamente. Sí. Eso está pasando con el sarampión, por ejemplo, en muchos países que han dejado de vacunar a los chicos y vuelve a recrudecer. Y vuelve la enfermedad. Es terrible eso, porque no es nada científico. Nosotros consideramos un éxito cuando teníamos un 80, un 95% de la población vacunada, porque con ese 80 y con ese 95% de la, según las distintas patologías, que uno tuviese vacunada la población, ese 5 a 15% que no estaba, o 20% que no estaba vacunada, se protegía porque uno cortaba la cadena. Claro, sí, sí. Más allá de una cosa individual, exacto, hay una conciencia primero social. Porque podría ser algo social, económico, cultural, que no lo hicieran, y además que hay patologías que pueden, alergia a determinados excipientes, etcétera, que determinaba que el chico, o alguna afectación neurológica, que uno determinaba que, bueno, este chico no va a estar vacunado, pero era vacunado, digamos, de alguna forma protegida por el resto de los pares, el resto de los chicos de su misma edad, que estaban protegidos con vacunas que entonces impedían la transmisión. Claro. Ahora esto se va agrandando. Sí. En caso de que no se vacunen, ¿cómo se puede hacer? ¿Con algún buen lavado de manos? ¿Cómo? Bueno, sí. 1000 precauciones, pero los que hemos tenido hijos en guardería, los que hemos tenido hijos en la escuela primaria, sabemos que esto es muy, no hay otra protección como la vacuna. Aparte, estas bacterias, estos virus se llevan en la parte respiratoria, y a través del goteo nasal, a través de las gotitas de plus, que son las que están en aerosol suspendida, se va transmitiendo, y el periodo de contagio es hasta 24 o 48 horas de haber comenzado el tratamiento antibiótico efectivo. Claro. O sea que es muy complejo, digamos, una vez que ya alguno de los chicos ya tiene este virus, esta bacteria, es muy complicado. Es imposible. Aparte, comparten juguetes, comparten alimentos, comparten bebidas, van al baño. Es imposible uno agarrar y depender de eso, por más que uno se esmere, eso no es algo que garantice. En cambio, sí tener la inmunidad perfectamente, porque digamos hay vacuna contra el meningococo, por lo menos 3 grupos de los hermanos que son, digamos, son varios distintos grupos de meningococo, pero por lo menos el A, B y C son vacunables y uno tiene una cierta protección. Lo mismo contra el neumococo, lo mismo que la vacuna contra la Haemophilus influenza, y hasta, fíjese que la triple viral previene la meningitis por rubiola, que también existe, y que pueden ser tener una consecuencia importante. De cualquier manera, nosotros los que más miedo le tenemos es a la Haemophilus, al meningococo, que se llama Neisseria meningitidis, y al neumococo. Son las tres bacterias más importantes por las secuelas que van dejando. Pueden hacer una invasión en la sangre, que es lo que le pasó a esta chica de 11 años, aparentemente era un meningococo, por lo que yo pude leer por la prensa. Y con respecto, una consulta, doctor, con respecto a las consecuencias que puede traer, obviamente que la muerte es una de ellas, pero ¿qué otras consecuencias puede traer? Bueno, si algunas cuestiones crónicas. Muchas, hay agudas y crónicas, exactamente, tal cual usted lo dice. Bien. Puede hacer sepsis, que es una septicemia, que es la invasión en la sangre de las bacterias. Eso se llama así, un cuadro de septicemia que puede evolucionar a la muerte.
puede hacer absceso cerebral, puede sí. hacer hipertensión endocraniana, que se tapan los lugares por donde normalmente se filtra el líquido cefalorraquídeo y vuelve nuevamente a la sangre, se tapan y da una hipertensión endocraniana que en los chicos se ve por la fontanela, que son los 3 huesitos del frontal con 2 parietales que tuvimos todos cuando chicos, que esos se levanta, se abomba como consecuencia de la hipertensión endocraniana. Puede haber trombosis venosas, y eso es en cuanto a lo agudo, y como dijo usted, ahí uno va viendo como el chico entra en nubilación, en estupor e incluso en coma, sí. y esto puede tener un desenlace fatal. Y las secuelas a largo plazo, puede haber compromiso del octavo par, que esto es del nervio auditivo, los chicos con sordera, con hipoacusia por una infección, puede afectarse el nervio óptico y quedar con ceguera, pueden tener trastornos motores, pueden tener trastornos sensitivos, pueden tener retraso mental, fíjese de lo que estamos hablando. Tremendo, sí, numerosas consecuencias. Bueno, parálisis cerebral, convulsiones difíciles de tratar, es decir, hay una serie de consecuencias que, bueno, que no deben aceptarnos, pero sí que deben hacer que rápidamente esto se maneje, consultando al médico. Incluso tienen protocolos con sanidad escolar consensuados en las distintas escuelas para avisar rápidamente a sanidad escolar que se tomen las medidas correspondientes y se mantenga permanentemente informado a los padres, a los convivientes del caso índice, que se llama cuando hay un foco de meningitis, porque es necesario o tomar antibiótico o aumentar la cantidad. Si bien las virósicas no son graves, no tienen esta evolución, se necesita una serie de limpieza con lavandina en los lugares donde están jugando los chicos, y con una concentración todavía mayor de lavandina para el lavado de los baños. Pero eso es muy importante, el manejo entre la escuela, sanidad escolar, con los protocolos, y rápidamente comunicarse con todos los padres y esto extenderlo sin alarmarse, pero hacer las cosas protocolizadas, y está muy bien manejado desde el ministerio todos los protocolos. Los padres, si le dice sanidad escolar que no hace falta tomar antibióticos ni nada, es porque tienen la certeza de que no es una meningitis por bacteria. Excelente. Bien, Carlos, muchísimas gracias por toda la información. Siempre nos es importante saber de esto, y dar a conocer este tipo de cosas para poder estar informados y que todo el que está del otro lado sepa qué hacer. Muchísimas gracias, Más que nada, Carlos. si me permite, lo que yo quiero remarcar, la meningitis siempre debe ser tomado como una urgencia. Bien. Tanto por los médicos como por los padres, como por la escuela. No es una cosa, a la mañana, cuando nos despertemos después de dormir, si hay una sospecha dentro de los síntomas que dijimos, es médico. Una urgencia. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Por favor, un gusto, hasta luego. Saludos. Hablábamos con Carlos Renato Segarle, él es médico clínico y justamente nos estaba actualizando y nos estaba contando un poquito qué es la meningitis y qué tenemos que hacer, sobre todo cuando aparecen los síntomas.